Videla, que han sido muy criticadas por la Unión Cívica Radical, un poco como reclamando que se aceleraran las circunstancias, ¿no? Miren, no puede caber dudas y por cierto el juicio está en la historia de que Balbín ha sido un demócrata cabal. Y también de que el radicalismo, bueno, venía también de la ruptura esa terrible también del gobierno del doctor Ilí en el año 1966. Y él mismo fue también cuando pronunció ese discurso donde llamaba a la posibilidad de que hubiera una enmienda, mejor dicho, una enmienda del curso de los acontecimientos, cuando dijo siempre hay vida 5 segundos antes de la muerte o 5 minutos antes de la muerte, ¿no? En realidad lo que ahí se reclamaba a toda la comunidad política es la posibilidad de que avanzara el desplazamiento de Isabelita, que esta era la salida institucional que quizás hubiera evitado el golpe. Por lo demás, me parece que en el resto de la clase política, ustedes dijeron y bien, de que en ese momento se creía que este era un golpe tradicional. Argentina tenía medio siglo de promiscuidad entre gobiernos militares y civiles. Y lo que distinguió de los otros, bueno, de que este fue el primero donde se puso en marcha este plan tan salvaje, sangriento, terrible. En los otros era una suerte de alternancia en el poder, que había anestesiado también, por supuesto, los principios democráticos. La propia Corte Suprema llegó a decir que era lo mismo una ley de facto que una ley del Congreso. Fíjense hasta dónde habíamos llegado. Y esto sin duda hacía de que la democracia no fuera en ese momento tampoco un valor. Claro. Hay que reconocer que en esta década las distinciones entre los gobiernos de iure y los de facto, bueno, no eran tan intensas ni dramáticas como lo son ahora. Este golpe sí lo puso en tono dramático y ahora todos sabemos diferenciar lo que hay entre un gobierno democrático y lo que es una dictadura, ¿no? Sí, yo más que una pregunta, si me permitís, Alfredo, quisiera marcar una cosa, porque yo los escucho y los he tratado mucho estos meses por el libro que mencionábamos. El doctor Arlañán tiene una particular frontalidad que yo agradezco mucho, en no haber nunca renunciado a su identidad política. Él es un hombre del justicialismo, lo ha sido siempre, no es un saltimbanqui. Gilavedra es diputado nacional, es el presidente del bloque del radicalismo, ha sido ministro de la Nación. Y debo decir que sobre el final del trabajo, el doctor Arlañán, puedo decirlo, me pidió me envió con pedido de publicación un fragmento en donde hace un reconocimiento de Raúl Alfonsín que de solo recordarlo se me pone lo que se llama la piel de gallina. Digo, este es el país que yo quiero, ¿no? De la misma manera como uno lo escucha a Gilavedra hablar con tanta ponderación de la necesidad de defender a aquel gobierno que se caía solo, el de Isabel, tenemos un radicalismo y un peronismo sentados esta noche acá que hablan un lenguaje que no es el de todos los días en el escenario político de la crispación y de la descalificación, ¿no? Ese párrafo de Arlañán sobre Alfonsín es realmente impresionante, cuando dice: le debemos a este hombre que esto haya sido posible, o sea, que aquel fenómeno terrible que vivió la Argentina haya tenido como cierre el 9 de diciembre del 85 la sentencia de la Cámara que ellos integraban. Ya nos queda poco tiempo, pero les quería preguntar acerca también de otro sentimiento muy humano y en aquella época sobre todo, que es el miedo. En aquella época los militares tenían muchísimo poder cuando ustedes tuvieron el coraje de llevar adelante las indicaciones del gobierno nacional encabezado por Alfonsín de juzgar a los militares. Todavía mantenían fuertísimas digamos, condiciones de poder en distintos sectores. ¿En qué momento, si es que lo sintieron, tuvieron alguna duda, se preguntaron, sintieron algún tipo de temor, alguna amenaza? Empiezo por usted, doctor Gilavedra. Bueno, en aquel momento éramos más jóvenes y como tal bastante más inconscientes, ¿no? Lo que sí yo recuerdo muy claramente es que teníamos una enorme incertidumbre. Esto quiere decir que nosotros no sabíamos qué iba a ocurrir con cada uno de los pasos que dábamos. Sinceramente, cuando íbamos tomando las decisiones, y sobre todo probablemente la más importante, que se le llamara la audiencia oral y pública, sinceramente no las teníamos en absoluto con nosotros mismos de qué iba a ocurrir. Nuestros propios colegas en tribunales, que en realidad la generalidad de los jueces no acompañaban el juicio,
Bueno, que todos los días nos tildaban que éramos inconscientes, unos locos. Y hasta nos preguntaban, ¿pero en serio se va a hacer este juicio? La prensa, en aquel momento, yo creo que la prensa en general era contra el juicio, lo tildaban de un circo, de que se estaban vulnerando todas las reglas del derecho. Y por supuesto en lo que hace, bueno, yo daría en menor importancia la cuestión de la intimidación o de las eventuales amenazas. Tuvimos en el caso como cuestión concreta, bueno, de Andrés D'Olesio, sí, que le pusieron una bomba en la puerta de la casa, que por suerte la pudieron encontrar a tiempo antes que explotara. Amenazas, sí, claro, eso era corriente en aquel momento. Pero yo muchas veces me pregunté, ¿cómo pudimos, mirándolo retrospectivamente a la distancia, ¿no? Porque hay muchas cosas que me resultan ahora a esta altura diciendo, bueno, ¿cómo pudo hacerse? Y creo porque hubo una circunstancia histórica de que personas de distintos orígenes, a lo mejor con algunas ideologías diferentes, pero que tuviéramos un muy fuerte compromiso común con determinados valores fundantes. No. Cada uno de nosotros tenía la muy firme convicción que esto teníamos que hacerlo. Hicimos y pusimos lo mejor de nosotros en un esfuerzo que la verdad fue extraordinario para que esto pudiera llegarse a cabo. No hubiera podido ser posible si no hubiera esta comunión tan fuerte de determinados principios e ideas entre todos nosotros. Doctora Ranier. Bueno, sí, comparto todo lo que dice Ricardo, pero quiero señalar esta circunstancia que primó más sobre nosotros, primaba más que el miedo personal, el miedo físico por lo que nos pudiese pasar, la incertidumbre acerca de hacia dónde íbamos y cómo íbamos a terminar. No sabíamos, a ver, qué grado de estabilidad tenía en términos políticos el gobierno democrático, no sabíamos ser un gobierno democrático que iba a correr la suerte de otros que habían sido también derrocados por el golpe militar, no sabíamos cuál era, teníamos la impresión de que ese poder que estaba todavía vivo y que tenía los fierros, por llamarlo de alguna manera, era una fuerza acechante que podía llegar a producir alguna acción, una réplica. No sabíamos también qué grado de acompañamiento podíamos llegar a tener en términos de opinión pública acerca de lo que nosotros estábamos haciendo. No teníamos tampoco certeza de que hubiese una opinión pública dispuesta a mirar con una mirada crítica y enjuiciar ese pasado que de alguna manera, en la que de alguna manera todos aparecíamos comprometidos porque había sido la aceptación, mezcla de resignación o de lo que fuese, del golpe del 76. No sabíamos qué iba a pasar con todo eso. Claro. Pero el gran desafío nuestro fue mostrar lo que había pasado, ponerlo en un escenario, correr el velo y mostrar, dejar que los protagonistas del drama hablasen, que cada cual contase su historia, y eso fue lo que inmediatamente permitió que la gente recuperara confianza, que entendiese que lo que hacíamos tenía que ser hecho, que las cosas, que había reinado el terror, que habíamos estado bajo un gobierno que había hecho uso del terrorismo de Estado y que las consecuencias habían sido fantasmagóricas. Y yo creo que eso fue lo que más nos empujó hacia adelante a nosotros, y por suerte las cosas se dieron, como a veces se dan en la vida, mágicamente, no sé, tuvimos suerte y pudimos, y creo que también pienso que la verdad siempre tiene una fuerza ética muy grande y que termina por imponerse, ¿no? Me quedo con este último concepto para terminar el programa. La verdad tiene una fuerza ética muy importante que termina por imponerse. Los que nos dedicamos al periodismo creemos en esa utopía. No estamos seguros si es cierta, pero es la utopía que nos mueve, la búsqueda de la verdad y sobre todo la verdad histórica. Ojalá este programa humildemente haya contribuido a ese debate, a que los más jóvenes sobre todo sepan qué pasó el 24 de marzo del 76 y todo lo que se vino a la Argentina. Yo les quiero decir gracias, no solo por haber venido al programa, no solo por ser radical y peronista, no solo por ser amigos, por mostrar convivencia, sino por aquel coraje
que muchos argentinos no tenían entonces. Gracias de verdad por haber venido. No, al contrario. Buenas noches, Pepe.